en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. De Cálamo, Centro Literario, está Esperanza Buenrostro, como todos los martes. Esperanza, bienvenida a casa, ¿cómo estás? Bien, gracias, José Luis. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, y nos platicas de alguien de aquí de casa también. Sí, es Pedro de Isla, que es regio, y les traigo una novela maravillosa. Les voy a decir, además Pedro es como toda una institución, ¿eh? Tiene varios premios: Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo, el Premio Latinoamericano Cuento Edmundo Valadez, el Premio Nacional de Cuento de la Universidad de Monterrey y el Premio Nacional de Narrativa. En fin, es una persona que escribe súper, súper bien. Y este libro es su primera novela. Ándale. Que ya salió en el 2016, ya tiene muchos otros, y bueno, los premios también han sido por cuentos, ¿no? Es una novela sumamente interesante porque está basada en un hecho real. Si bien muchas de las partes, como él mismo comentaba, las tuvo que ficcionar, la base de la novela está en un hecho real, sustentada en un hecho real, que no sé si tú te acordarás, y para mí fue nuevo, porque no soy de aquí básicamente, que en 1977 ocurrió en Monterrey uno de esos asesinatos que se vuelven como mucho más profundos que un asunto policial. ¿Por qué? Porque eran dos chicas estudiantes del TEC que fueron violadas y que fueron asesinadas, una de ellas, porque gracias a que la otra sobrevivió, en realidad se supo quién era el culpable. Y pues era una persona de la del Valle, un hombre que aparentemente era un buen ejecutivo, un buen esposo, un buen padre, o sea, un hombre ejemplar, aparentemente. Entonces, la novela, lo que es muy interesante son varias cosas. Por un lado, el tema social como tal, y que Pedro lo recupere casi 40 años después, no, bueno, en aquel momento cuando lo escribió un poco menos. Y tiene como dos cosas que son súper interesantes comentar. ¿Cómo reacciona la sociedad ante el hecho? Y por otro lado, la parte de su narrativa, que de las dos cosas me gustaría hablar. Por un lado, en la parte social, lo voy a como a tratar de abreviar un poco, es que deja como una radiografía o deja al descubierto como la doble moral, una sociedad eh, que finalmente culpa a las chavitas, dos chavas de preparatoria que andan en una disco de moda en ese tiempo, y bueno, ya con eso aparentemente ya se lo buscaron, ¿no? Una O sea, revictimización. completamente. Y sin embargo, hubo un tema mediático muy fuerte en donde a él se le justifica. Porque, a ver, ¿cómo es posible que él, no, pues si él no es una mala persona, ya se lo debieron que haber buscado, ¿no? Entonces hubo muchas cosas que salieron a la luz, como esta doble moral, la discriminación o xenofobia, ¿no? La impunidad, porque a pesar de que lo apresan, lo dejan en libertad al poco tiempo, ¿no? La parte del movimiento de influencias, o sea, ¿cómo puede ser que esto pueda suceder y dejen a una persona de esa calaña libre, ¿no? Pues toda esta parte del manejo de los medios también, que fue sumamente importante, había mucho morbo alrededor del tema y la sociedad tampoco ayudó, porque esta cuestión de culpar a quien evidentemente no tiene la culpa, ¿no? Entonces ellas eran unas chavas que se vinieron a estudiar acá, becadas, según entiendo, y lamentablemente se topan con buena persona, ¿no? Entonces, esta parte, la forma en que Pedro retoma este suceso es importante porque, entre otras cosas, la literatura está para eso, ¿no? Para una resistencia al olvido. O sea, estas chavitas no merecen ser olvidadas, no merece que esto quede así nada más, ¿no? Independiente. Oye, y muy actual también, ¿estás de acuerdo? Es que date cuenta que esto pasó en 1977. ¿Qué te estoy diciendo nuevo? La impunidad, la de que muchas víctimas por un lado se les culpa y por Sí. otro lado quedan sin resolver. Y si no tienen como ellas, que eran foráneas, ¿no? Además, esta parte de ellas son de fuera, seguro, o sea, la Sí, gente de aquí no hacemos eso, ¿no? O sea, ¿qué te estoy diciendo nuevo o sea, 40 sí hay años una después? crítica ahí, me gusta ese tema, ¿no? De Sí, poner sí, en perspectiva. completamente. Y lo que es bien interesante de la novela es que Pedro no se va por el lado del asesinato como tal.
obviamente es el hilo conductor todo esto, sino que lo aborda desde un nivel diferente. Entonces, la narrativa de Pedro es maravillosa, sabe lo que hace, es una novela contada, hay como 2 o 3 historias adentro de la novela. Metaficción, le tuve que escribir para que me recordara el término, pero la manera en que va entrelazando estas historias es maravilloso. El uso de las voces narrativas también lo es. O sea, por un lado hay una historia que cuenta en una voz narrativa, pero la que a mí me encantó realmente es la voz del asesino, la que usa. Es una segunda persona que podría ser un poco impersonal, pero que en el caso de Pedro lo hace de manera tan magistral que te hace sentir hasta la última fibra, o sea, realmente te transportas ahí. Es como la conciencia del asesino y sus pensamientos nefastos. Y todo ligado. Todo entrelazado de una manera maravillosa. Yo me di cuenta que podría incluso a veces brincarme unos capítulos y podía ser capaz de trenzar o de llevar una historia y otra historia, pero las va trenzando. ¡Qué maravilla! Es que escribe súper bien. Pedro sabe lo que hace, ¿eh? Es muy bueno. De hecho, nos va a dar una conferencia que te puse por ahí, Sí. que sería bueno aprovechar, porque realmente es una persona a la que es un gusto escucharla hablar, por un lado, cuando habla de su libro. Ayer tuvo una presentación en un grupo de lectura y fue maravilloso. Y por otro lado, como maestro, o sea, tiene unas tablas y todo, y la conferencia es el sábado a las 4. ¿Se puede seguir? Sí, les puedo mandar una liga y pueden pedir los informes en el 8180-775566. Acuérdate que va a quedar grabado aquí y también lo voy a subir a mis redes, ¿no? Perfecto. Y esto me gusta porque es una buena posibilidad de estar, como tú dices, frente a frente a un autor a través de la tecnología. Quiero pensar, pero esa posibilidad de escucharlo de viva voz es riquísimo, ¿no? Sí, además es generoso con tu tiempo, él es muy ameno y seguramente va a ser una clase magistral en donde vamos a salir sumamente enriquecidos por el lado que lo vea. ¿Y lo tienen ustedes en Cálamo? Sí, en Cálamo, por sus tablas de escritor, por su buena narrativa, por esta novela, ¿no? Que es maravillosa. Pues ya me dejaste, como decimos. Te la voy a prestar, ganas, más te la voy a dejar. por favor. Sí, y es un libro también. Son 194 páginas. En realidad es, a pesar del tema que es tan duro, es realmente fluido, pero porque él te lo hace fácil. Bueno, pues hay que escuchar a Pedro próximo sábado en Cálamo. Sí, el próximo sábado a las 4. Perfecto. Pues qué gusto, Esperanza. Gracias, Gran igualmente. recomendación. Bonita noche. Saludarte. Se nos va como agua aquí la plática con Esperanza. Te lo voy a dejar. Muchas gracias. Vamos a continuar con más esta noche.